y depende de B, ¿sí? Entonces acá nosotros estamos viendo un ejemplo. ¿Qué pasa si Z es de la forma y cuadrado por X? Y tenemos que X va a ser igual a U por B y va a ser igual a U más B. Fíjense, si hacemos la composición, ¿cómo nos quedaría? Si nosotros hacemos la composición, tendríamos que hacer que Z es igual a F de ¿quién? De X de V, ¿está bien? Coma, y de V. ¿Qué quiere decir esto? Que F ahora se le va a aplicar F a X, a la función X que era U por B. Y acá, coma, el I que era U más B. Quiere decir que donde yo tenía la F de XY, que viene a ser esto, voy a reemplazar por ¿quién? Donde aparece X, reemplazo por esto. Y donde aparece Y, reemplazo por esto. ¿Sí? Porque estoy componiendo. Entonces acá me quedaría U más B al cuadrado, ¿está bien? Por el X que sería U por B. ¿Sí? Entonces fíjense que Z tiene sentido que me digan que ahora depende de qué cosa, de U y de B. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hacemos el diagrama de árbol, fíjense en el diagrama de árbol, las últimas variables son las variables de quién, de la función compuesta. ¿Sí? En este caso, las últimas variables serían U y B. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es realizar este ejemplo. Vamos a calcular las derivadas utilizando esta composición que hemos encontrado. Y también vamos a utilizar el diagrama de árbol para poder calcular la derivada, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con esas funciones, ¿sí? Ahora vamos a ir a la pizarra, en donde la función va a ser z igual a i al cuadrado por x, ¿sí? Recuerden que el x era igual al u por b. Ya les comparto, nada más que lo estoy anotando, cosa de que lo tengamos presente, ¿sí? Y la composición me quedaba u más b al cuadrado por v, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a la pizarra, ¿sí? Y acá vamos a colocar las derivadas que nosotros queremos calcular, ¿sí? Porque vamos a tener nuestra función que era y cuadrado por x, el x era igual a u por b, el y era igual a u más b, ¿sí? Realizando la composición, que z, me quedaría z dependiendo de u y de b, y va a ser igual a u más b elevado al cuadrado por u por b, ¿sí? Si ustedes hacen la derivada de z, la puedo derivar con respecto de u, y a z la puedo derivar con respecto de b, ¿sí? Voy a calcular la primera derivada. ¿Qué pasa si derivo con respecto de u? Entonces esto me quedaría 2 por u más b, ¿está bien? Por la derivada de lo que está dentro, que sería 1, primero derivado por el segundo sin derivar, ¿sí? Más primero sin derivar por el segundo derivado, ¿está bien? Lo mismo va a pasar con el z de b, o sea que acá tengo
derivada de un producto y utilizo eso, ¿sí? 2 por el u más b, ¿sí? Primero derivado por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Entonces recuerden que cuando estoy derivando con respecto a una de las variables, mantengo la otra constante, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que habíamos dicho? Nosotros también podemos directamente aplicar, calcular la derivada aplicando el árbol. ¿Sí? El diagrama de árbol. Entonces nosotros decíamos, z es una función que está dependiendo de quién, de x y de y. Y hemos visto que la x depende de u, y depende de b, y la y también depende de u y depende de b. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Bueno, me piden que calcule la derivada de z con respecto de u. Me pueden pedir de esta forma, porque es la notación, o también puedo tener esta otra notación, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, acá tengo cuántos caminos tengo para llegar al u. Tengo 2 caminos. Esto sería, bueno, vamos a utilizar esta notación, z derivada con respecto de x por el u de x, ¿sí? Porque hemos dicho que por un camino multiplicaba derivada. Por el otro camino, acá esto está mal. Por el otro camino que hacía, por el otro camino tenía que sumar, ¿sí? Entonces, derivo z con respecto de x por x con respecto de u, más cambio el camino z con respecto de y por y con respecto de u, ¿sí? En este caso, fíjense, z derivado con respecto de x vendría a ser esta derivada con respecto de x, ¿sí? En este caso me quedaría y al cuadrado. X con respecto de u. X con respecto de u, acá tengo x, derivo con respecto de u, me quedaría b, ¿sí? Más z con respecto de y. Z con respecto de y me queda 2ix, ¿sí? Y con respecto de u me quedaría 1, ¿sí? Entonces, si a mí me piden derivada, esta ya sería la derivada. Si a mí me piden esta derivada, esas ya serían las derivadas. Las derivadas sabemos que tienen que ser iguales esas derivadas. ¿Por qué? Porque las derivadas son límites. O sea que esta que conseguí acá aplicando la composición tiene que ser exactamente la misma aplicando el diagrama de árbol, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me aparece el y me aparece el y y el x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá todo está en función del u y del b. Si ustedes pasaran esto a función de u y de b, me tiene que quedar lo mismo. Me fijo, el i al cuadrado sería u más b al cuadrado. ¿Está bien? ¿Bien? Sí. Bueno, por b más, ¿qué cosa? 2 por el i, que sería u más b por el u por b. ¿Sí? Y me queda lo mismo, fíjense, en este término, con este término, y este término, con este término son iguales. ¿Sí? Entonces, acá ya estamos viendo que tenemos dos maneras de hacerlo. ¿Sí? Bueno. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta acá es que vamos a tener que trabajar también en forma genérica, ¿sí? Yo acá le estaba mostrando que se puede realizar, ¿sí? Ahora vamos a ver. ¿Sí?
A ver. ¿En dónde decís? ¿Acá? A ver. Me dicen que hay un error, pero no. Es U por B. Revisa ahí No, está bien. Está bien, Agustín. Nicolás pregunta acá si hacemos la derivada. Si hacemos la derivada con el árbol, con solo dejar en X e Y, ¿estaría bien? Si el ejercicio no le pide que reemplace o que deje todo expresado en función de U y de B, lo pueden dejar así. Si el ejercicio solamente les pide a ustedes derivar, ustedes pueden hacer esto o pueden hacer esto, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que les pide el ejercicio. Yo acá lo reemplacé para que ustedes vean que sí o sí las dos expresiones son las mismas, ¿sí? Pero si solamente el ejercicio a ustedes le piden encontrar la derivada, por el método que ustedes hagan, en este caso, si me piden aplicando regla de cadena para evitar cálculo o el diagrama de árbol, ¿sí? Basta con que lo dejen ahí, uno ya sobreentiende, ¿sí? Esas cosas. Así como nosotros podemos calcular la primera derivada, podemos calcular la segunda derivada también, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso, para la composición, ustedes cuando calculan la segunda derivada, si ya estaba compuesta, es sencillo calcular la segunda derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque siguen aplicando directamente las reglas de derivación, ¿está bien? Ahora, cuando ustedes están aplicando un árbol y quieren calcular la segunda derivada, ¿qué es lo que sucede ahí? Si les dicen que calculen la segunda derivada, z de u puede ser, o z de v. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que voy a derivar con respecto de quién? De u a u. ¿Sí? O sea que tengo que hacer derivada con respecto de u, ¿de quién? Ustedes tenían acá la función, ¿sí? Que era y cuadrado por b más 2 y por x. ¿Sí? Bueno, entonces acá tendría y cuadrado por b más 2y por x. ¿Sí? A esto lo tengo que derivar si estuviera con el tema del árbol y yo no reemplacé estos valores. ¿Sí? Si yo no reemplacé, yo tengo que acordarme que sí o sí x es una función que depende de quién, de u y depende de b. Y el y también es una función que depende de u y depende de b. ¿Está bien? Entonces acá me piden que derive con respecto de u. Yo entonces tengo que empezar a preguntarme, ¿esto depende de u? ¿Este depende de u? ¿Este depende de u? ¿Este depende de u? Me pregunto si cada uno de los términos o las expresiones dependen de la variable u, ¿sí? Por ejemplo, y al cuadrado depende de u. Sí, depende de u. El y depende de u y el x también depende de u. Entonces acá yo tengo el b no depende de u, este es constante. ¿Sí? Lo que voy a derivar va a ser el y al cuadrado. El b permanece constante, entonces esto me queda b por la derivada de y con respecto de u. ¿Qué tendría que ser? 2y por y con respecto de u. Más, ¿sí? 2 por. ¿Qué es lo que sucede ahí?
El y depende de u y el x depende de u. Entonces tengo derivada de un producto. Primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Por más que yo no vea la dependencia, yo sé que esas dependen porque son funciones que dependen. Porque son funciones que dependen de u. ¿Está? Entonces, esta sería la segunda derivada, ¿sí? De esa manera yo encuentro la segunda derivada. Entonces, este término lo conozco, sí, este también, lo reemplazo. ¿Está? El x y el y también lo conozco. Entonces esto me quedaría z de u igual ¿a qué cosa? A 2b por el i, que sería, ¿qué cosa? U más b, ¿está bien? Por la derivada de i con respecto de u, que sería 1. ¿Está bien? Más 2 por el i de u, que sería 1, por el x, que sería u por b, ¿está bien? Más el i, que sería, ¿qué me quedaría? U más b, ¿está bien? Por el u, por b, digamos, ¿sí? Ahora me quedaría por b. Entonces, esta ya sería la segunda derivada, ¿sí? Acá sí reemplazo porque ustedes tienen que identificar quién es cada una de estas variables, ¿sí? Entonces, como ya estoy reemplazando, directamente reemplazo todo y lo dejo en función de u o de u y de b, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener presente. Bueno, veamos ahora. Profe, ¿no tendría que ser 2 por i de u? ¿O por qué queda 2i por i de u? Esto porque estoy derivando acá. Si vos querés derivar el i cuadrado por b, entonces la derivada, ¿está bien? La derivada de esto con respecto de la variable u va a ser, el b permanece constante, ¿está bien? Derivo esto. La derivada de esto bajo el 2, porque primero derivo con respecto de i. Me queda 2 por i, ¿está bien? ¿Por qué cosa? Ya derivé con respecto de i, ahora derivo lo que estaba dentro, que sería la i, con respecto de u. ¿Se entiende? Ah, sí. Estoy haciendo lo que Gracias. hacíamos en análisis 1 ahí, ¿sí? Sí, Bien. gracias. Sigamos entonces. Entonces, esto que hice yo para funciones, para funciones compuestas, pero en donde ya las variables dependen de 2, ¿sí? Acá vemos el diagrama de árbol que teníamos y cómo lo trabajábamos, ¿sí? Pero vamos a calcular en forma genérica, ¿qué cosa? Vamos a trabajar en forma genérica esas derivadas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer, ¿qué cosa? Si yo tengo el caso de una función z que depende de x y de y, y estas dependen de u y dependen de b, y esto también depende de u y depende de b, entonces, ¿qué es lo que tendría yo que tener en cuenta? La primera derivada va a ser z de x igual a la derivada de z de u, z con respecto de x, por x con respecto de u, más z con respecto de y por y con respecto de u, ¿sí? Esa sería la derivada que a mí me queda. Y si la quiero escribir con la otra notación, me queda z derivada con respecto de x por la derivada de x con respecto de y, más derivada de z con respecto de y
por la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Va con respecto de paso. Entonces, si quiero hacer z de u, yo tendría que hacer la derivada de ¿quién? Derivada de esto más la derivada de esto. En este caso, esta función depende de u, esta también depende de u, esta también depende de u y esta también depende de u. Entonces tengo que hacer derivada de ¿qué cosa? De un producto. ¿Sí? Entonces, si quiero, trabajo con esta notación. Entonces digo, derivo z con respecto, z de x con respecto de u. Entonces acá tengo derivado un producto. Primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces me quedaría z de x. ¿Qué es lo que pasa? Para derivar el z de x voy a ocupar el mismo árbol acá. ¿Sí? Es como que acá se me aumenta el x. Entonces derivo z de x con respecto de u. Z de x primero con respecto de x y eso lo tengo que multiplicar por el x de y más z de xy, ¿sí? Por el nivel. Primero derivar, ¿está bien? Por el segundo sin derivar. Tiene el segundo sin derivar en x de y. ¿Sí? Más el primero sin derivar, que sería z de x, por el segundo derivado, que sería x de y. ¿Sí? Más. Ahí, ¿cómo me escuchan? Qué raro, bueno, a ver. Bueno, perdón. Veamos entonces acá. Ya teníamos, en este caso lo que estamos haciendo es calcular la segunda derivada, ¿sí? Pero nos hemos preguntado si cada una de estas funciones, cada uno de estos términos dependían de la variable u, y sí. Entonces, esto depende de u, esto depende de u, entonces voy a aplicar regla de producto. La función z de x la derivo, ¿sí? Para ello voy a ocupar este árbol por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Más. Acá lo que hice fue solamente la derivada de esto, ¿sí? Este sería el 1 derivado. Ahora, este viene a ser el 2 y tengo que derivarlo. Entonces acá me quedaría, ¿qué cosa? Lo mismo hago con el z de y. O sea que acá en cuenta de x, ahora voy a tomar como que este es un z de y. Entonces z de y lo derivo con respecto de x por x derivado con respecto de u, más z de y la derivo con respecto de ¿quién? Con respecto de y lo multiplico por y con respecto de u. Primero derivado por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, ¿sí? Por el segundo derivado. ¿Sí? Entonces, este va a ser el segundo derivado. Algo que estaría bueno que ustedes vean cuando hagan este tipo de ejercicio en forma genérica es que acá yo tenía ¿qué cosa? Acá ustedes tienen dos términos, pero acá la derivada segunda, fíjense en que tiene 1, tiene 2, ¿sí? Tiene 3 y tiene 4. El error siempre se produce porque se olvidan de qué cosa, de tomar al z de x o al z de y como función del u y del b. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiende a ocurrir el error de que se olvidan de estos términos. A ver, yo lo voy a marcar. Se olvidan de hacer esto o de hacer esto, ¿sí?
Entonces, en ese caso, a usted le va a quedar 3 términos. Pero acá ustedes están viendo que en la derivada segunda yo tengo 4 términos, ¿sí? Entonces es una forma de que también se den cuenta. Yo lo primero que hago cuando empiezo a corregir es fijarme, ¿tiene 4 términos o tiene 3 términos? Si tiene 3 términos ya sé que se han equivocado en eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos